en la lluvia de fuego. Una vez que el mundo estuvo quemado, entonces Tete Mañuco creó otras plantas, otros animales, mucho más mansos, mucho menos fuertes que los que existían antes y cuya domesticación, cuyo dominio requería de una fuerza tan descomunal como la de esta humanidad antigua. Creó al hombre actual que tiene poca fuerza, pero mucho pensamiento. Esta humanidad ha hecho todas las grandes cosas que se ven ahora con nuestros ojos. Sin embargo, cuando se les pregunta a los indios de Vicos si ellos están contentos con el dios Tete Mañuco, ellos no quieren dar una opinión franca, tienen miedo. Dicen, Señor, lo único que lamentamos es que este Dios no va a morir, porque está constantemente joven. Y está constantemente joven porque todos los años muere un día viernes y resucita un día sábado. Esta historia, que aparentemente resulta una cosa un poco exótica y nada más que una cosa exótica, tiene una importancia extraordinaria. ¿De dónde ha salido este Dios Adán Eva? Por supuesto de la prédica, de los misioneros. Los misioneros predicaron en quechua, en todas partes del Perú, tratando de inculcar a los indios la religión católica y los fundamentos cosmogónicos, en fin, de la religión católica. Cómo apareció el mundo según la religión católica, quién hizo al hombre, quién fue la Virgen María, quién fue Adán Eva, quién fue Jesucristo. Pero ellos acomodan toda la religión, todas estas prédicas religiosas, no las entienden bien, según la lógica del catolicismo occidental. Entonces lo elaboran a su modo para explicar a su modo la realidad social en la cual viven. Finalmente se les pregunta a los indios de Vicos, ¿quién creó el cielo? Y dicen, no lo sabemos. Pero dije que si Tete Mañuco destruyó a esta humanidad antigua que era tan bruta, y hizo al hombre con más pensamiento y con menos fuerza, también con él debe haber comenzado el cielo y el infierno. Entonces, los informantes y los indios de Vicos dicen, bueno, señor, esas son cosas que nosotros no hemos alcanzado a descubrir. Lo que sí sabemos es que hay un cielo. No, lo que sabemos es que hay otra vida. Ni cielo ni infierno, es otra vida. Y en esa otra vida, la otra vida es exactamente igual que esta. Todo es igual que este mundo. La única diferencia que existe es que los que fueron indios en este mundo, en el otro son señores. Y los que fueron señores en este mundo, en el otro mundo son indios. Entonces, sobre la base de la prédica católica, los indios han creado toda una concepción de la existencia del mundo y del más allá, según sus propias necesidades en cuanto a cómo un hombre sin fe no puede sobrellevar este mundo. ¿Cómo se predicó tanto contra el imperio incaico, contra el mundo anterior al catolicismo, al cual se le llama mundo gentil, mundo de gentes que no conocían a Dios y que eran brutos y que eran idólatras? Entonces, evidentemente, el indio actual de Vicos identifica a ese mundo antiguo como un mundo de brutos que no, lo único que hacían era construir grandes monumentos de piedra. Pero ese hombre, ¿por quién fue hecho? Por un Dios
de origen católico, Adán y Eva. Luego viene un periodo en que el hombre es redimido de su fuerza bruta y redimido de su pecado de querer de alimentarse de sangre humana. Viene el hombre con pensamiento. Pero para el indio de Vicos aparentemente no significa ninguna felicidad, no le ofrece ninguna compensación este mundo hecho por Tete Mañuco. Es un mundo injusto, es un mundo cruel. Pero ¿cómo poder sobrevivir en este mundo cruel y en este mundo injusto? Pensando de una reparación. Y esa reparación se va a hacer en el otro mundo, en el cual los que aquí son indios, humillados, explotados, despreciados, esos van a ser los humilladores, los despreciadores y los dominadores en el otro mundo. Y los que aquí fueron déspotas, en el otro mundo serán los humillados, los castigados, los sirvientes. El hecho de que, con los elementos de la religión católica, los indios de Vicos, analfabetos, aislados del mundo por la servidumbre y por la conveniencia de los dominadores que no permitían que los indios aprendieran a escribir ni que tuvieran acceso a los elementos de la civilización que les podía permitir liberarse algún día. Este pueblo aislado, analfabeto, sin embargo, crea una concepción muy coherente, de cómo apareció el hombre actual, y para explicar quién hizo las grandes obras que existen, las ruinas prehispánicas, crea una humanidad diferente a la nuestra. Que esta gente, así analfabeta como es, así aislada, así humillada, tiene una capacidad extraordinaria para poder hacerse una imagen de este mundo, de su origen y de su destino. Es necesario por eso que los maestros, en cada sitio donde estén, se informen de todas estas creencias, porque estas creencias les van a dar una idea aproximada de lo que cada individuo de la comunidad en la cual trabaja, de lo que cada individuo cree que es este mundo, de cómo fue creado, para qué fue creado y a dónde va a terminar por fin. Es muy probable que ocurra en Vicos lo que ha ocurrido en Puquio con otro dios, que después se den cuenta de que todas esas creencias, una vez que van a la escuela, realmente aprenden la ciencia y la sabiduría moderna, descubran de que toda esa concepción que ellos se han hecho del origen del hombre es falsa. ¿Qué va a pasar entonces? Que se van a convertir probablemente en gentes con un escepticismo religioso muy agudo. ¿Qué es lo que ha pasado con los indios de Puquio? Que no tenemos tiempo, pero en alguna otra oportunidad podríamos hacer una comparación muy ilustrativa sobre cómo los indios de Puquio también han creado un mito fundado en algunos elementos de la religión católica para explicar el origen del mundo. Pero para ellos el creador del mundo fue Incarrí, un dios que después fue muerto por los españoles. Y ellos, los indios, creen que el verdadero, de Puquio, creen que el verdadero dios son las montañas, son los huamanis. Pero ahora los indios jóvenes han descubierto de que las montañas no son sino un promontorio de tierra y que no son dioses. Y como nunca han creído en los dioses católicos, se han quedado sin Dios. Y la consecuencia inmediata del escepticismo religioso es la de encontrar una nueva fe
un nuevo impulso espiritual que los siga animando para ir adelante. En Puquio, esa nueva fe es la de que el indio debe tomar el poder político en su comunidad, que siempre fue manejada por señores o por mestizos. Y entonces la fe religiosa ha sido sustituida por una fe de tipo político que los guía hacia la conquista de los derechos, de la igualdad de los derechos sociales. Bueno, entonces, mis últimas palabras es para recomendarles que cuando estén en una comunidad así muy original, porque no solamente en la sierra, sino en la costa también hay leyendas que explican el origen de las cosas. Y estas leyendas les van a dar a ustedes una idea muy cabal de lo que piensa cada individuo de la comunidad acerca de lo que es el hombre, de cuál es el origen del hombre, a dónde va, quién es Dios, cómo es Dios, por qué es Dios. Si no sabemos qué es lo que piensa de Dios, de cómo es Dios, de por qué es Dios, de para qué es Dios, de para qué vive el hombre, por qué vive el hombre y hacia dónde se dirige el hombre. Si no sabemos lo que el pueblo piensa acerca de estos problemas, ¿cómo podemos educar? La educación no consiste solamente en dar instrucción en una forma bastante rutinaria. Hay que darla siempre de acuerdo con los incentivos característicos, espirituales, que en cada comunidad mueven al hombre. En cada comunidad a veces Dios es concebido de una manera distinta que en otra comunidad. Y si Dios es concebido de una manera distinta, probablemente el mal también será considerada en una forma distinta, y lo mismo el bien. Y sobre todo, será considerada de manera distinta lo que el hombre persigue en este mundo. ¿Para qué vive? Porque es decir, que el maestro debe tratar de descubrir la fe que hace posible que el ser humano viva, el impulso que lo anima a seguir adelante. Porque sin un impulso, sin una fe, el hombre es cero. El hombre cuando pierde la fe, o la fe política o la fe religiosa, se convierte por lo general en un amargado, en un destructor de la sociedad, porque como no tiene fe, entonces está descarriado, no cree en nada y se convierte en un disociador. Los únicos disociadores son los que carecen de fe. Entonces, la manera de descubrir cuál es la fe, cuáles son los impulsos que en un pueblo alientan a vivir, alientan a progresar, a permanecer en este mundo, eso hay que descubrirlo. Y si un maestro lo descubre, tendrá en sus manos la modelación no solamente de los niños, sino de toda la comunidad, que es el gran destino que especialmente en un país tan complejo como el nuestro, tan lleno de contradicciones culturales, de creencias distintas, la misión del maestro es realmente aquí una misión muy, muy difícil. Porque en el Perú la educación no se resuelve mediante el método, sino mediante el conocimiento de la cultura, de las costumbres de cada pueblo. Porque somos un país muy mezclado, un país mestizo en cuanto a creencias, en cuanto a concepciones morales, políticas, y en fin, somos un país que constituye una mezcla que todavía no ha acabado de definirse. Nosotros los maestros somos los que debemos impulsar a esta definición y a esta integración de las creencias. Cuando todo el Perú tenga más o menos una sola creencia, por lo menos una, de la cual todos compartamos, seremos patriotas.